Es radio, es cultura, es sonido, es educación. Es la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y a las 8 de la mañana, 17 minutos, continuamos en el noticiero Alma Mater y a esta hora vamos a hablar sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Y es que una investigación concluye, entre varios asuntos, pues que el PENIS puede ser un factor de riesgo para los líderes sociales de las regiones donde se adelantan estas actividades. Para conocer un poco más sobre el estudio, ser más precisos, conocer sus procedimientos y otras conclusiones importantes para la seguridad económica y social de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado, pues le damos la bienvenida al investigador Lucas Marín Llanes. Él es economista y asistente de investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, CECET. Lucas, bienvenido a la emisora cultural Universidad de Antioquia. ¿Cómo ha estado? Johanna, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para presentarles los resultados del estudio que acaba de ser publicado. Lucas, en este caso quisiera que iniciáramos esta entrevista y la conversación sobre los resultados de esta investigación, entregando un poco de contexto sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos PENIS. Este programa, ¿desde cuándo opera? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Un breve contexto para quienes nos escuchan aquí en el departamento de Antioquia. Claro, Johanna. Mire, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos hace parte del punto 4 de la agenda de negociación entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. En mayo del 2014, en una rueda de prensa conjunta, el gobierno y los negociadores de las FARC anunciaron la creación del programa una vez el acuerdo final fuera logrado, y en octubre del 2016 se firmó el primer acuerdo comunitario voluntario de sustitución de cultivos ilícitos. Digamos que el programa está estructurado de una forma en que las comunidades, los negociadores de las FARC y del gobierno nacional se ponían de acuerdo sobre la vinculación voluntaria al programa. Después de estos acuerdos comunitarios se firmaban unos acuerdos individuales por hogar, y a partir de ahí, digamos, los hogares estaban comprometidos a erradicar los cultivos de uso ilícito. Hasta el momento, digamos, se han logrado vincular 99.000 hogares de 56 municipios, y el programa estaba estructurado de tal forma que los hogares recibieran 36 millones de pesos condicionados a la erradicación, digamos, para garantizar un componente de seguridad alimentaria, para recibir unas capacitaciones de asistencia técnica y unos proyectos de ciclo largo. De estos componentes, casi la totalidad de los subsidios orientados a seguridad alimentaria y asistencia técnica ya han sido entregados. Sin embargo, el 9% de los hogares ha recibido los proyectos productivos 5 años después de la vinculación al programa. En este caso, con lo que usted nos describe sobre el programa de sustitución de cultivos ilícitos, ¿cuál es la acción o de qué manera se ven involucrados allí los líderes sociales para que efectivamente se cumpla con este programa y que pues lo llevó a usted a realizar este estudio sobre la relación entre su integridad y seguridad y la ejecución del programa de sustitución de cultivos ilícitos? Mire, principalmente el rol de los líderes y de las lideresas sociales en el programa se daba en el momento de promover y divulgar esta política. Entonces, previo a los acuerdos comunitarios que le mencionaba ahora, los líderes tenían un rol de ir hogar por hogar, convenciendo a las personas de vincularse, promoviendo los beneficios del programa, y eran, digamos, fundamental en esa parte de concertación y de vinculación de los hogares cultivadores de coca y de otros cultivos de uso ilícito a esta política, digamos, que de ahí nació la pregunta de investigación para realizar este estudio, y también de otros trabajos que se han venido haciendo, en los cuales se ha mostrado que a partir digamos, de la retirada de las FARC del territorio que ocupaban, los líderes han estado expuestos en mayor medida por esas disputas por el control territorial que hay entre los grupos armados que permanecieron activos. Ahora, esta relación y estas acciones que usted nos describe, desarrollan los líderes sociales en el marco de este programa, ¿qué ha implicado para ellos desde el momento de la ejecución y el desarrollo de este tipo de iniciativas en sus territorios? Sí, quiero brevemente mencionar un poco de la forma como se realizó el estudio, un poco la metodología para hacerlo. Entonces, el estudio, digamos, en lo que se enfoca es en comparar municipios cocaleros
con municipios cocaleros que recibieron el programa, porque dentro de esos municipios cocaleros, digamos, estaban los potenciales beneficiarios del programa, y lo que hace, digamos, la metodología es comparar estos municipios en los cuales sí se ha implementado el PENIS frente a municipios cocaleros en los que no se ha hecho. Y a partir de eso, digamos que con unas técnicas estadísticas se permite controlar por otros factores y características particulares de los municipios que recibieron el programa. Y a partir de esta metodología, lo que se encuentra es que a partir de la firma de los acuerdos comunitarios que mencionaba en la descripción del programa, aumentó la tasa de asesinatos de líderes sociales en 481% y la probabilidad que al menos un asesinato ocurriera en 122%. Entonces, digamos que además de haber un efecto positivo estimado a través de estos métodos, la magnitud del efecto es bien significativa teniendo en cuenta, digamos, las tasas porcentuales que le acabo de mencionar. Además de esto, otro hallazgo importante del trabajo es que no se encuentra que haya un aumento, digamos, masificado de la violencia, porque no se encuentra que haya un aumento en homicidios de los municipios en los que se ha realizado el programa, lo cual sugiere que este aumento en la violencia es selectiva contra estos líderes sociales que juegan un rol tan importante en sus comunidades. Y en este caso, Lucas, quisiera saber si en el marco de este programa, pues, hay un contenido que realmente lleve a que el Estado y las organizaciones que hacen parte de la ejecución de este Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, pues, de cierta manera proteja o genere acciones para disminuir esos riesgos que están corriendo los líderes sociales. ¿Hay acciones que usted se haya encontrado en el marco del desarrollo de este estudio y que usted diga, bueno, esto se ha logrado con el paso del tiempo al ver estas dificultades que se atraviesa con el programa en los territorios? Sí, Johanna, el programa y algunas entidades del Estado consideran algunos mecanismos de seguridad para proteger a los líderes sociales. Sin embargo, lo que estamos viendo con este estudio en particular sobre el programa de sustitución, pero en general en el país, es un aumento de la violencia contra estos actores sociales. Particularmente, y me voy a referir únicamente al programa de sustitución, lo que evidencia este estudio es que no debemos ser tan tímidos con los mecanismos de seguridad que tenemos para proteger a líderes sociales. Creo que en temas de sustitución de cultivos de uso ilícito hay una oportunidad importante para implementar otro tipo de mecanismos que se han implementado en otras políticas. Voy a hacer referencia a otro estudio que estamos adelantando desde el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas sobre la política de restitución de tierras. En ese estudio lo que hemos encontrado es que la intervención del Estado a través de esa ha reducido la violencia contra líderes sociales, y analizando las características de esa política, lo que hemos encontrado es que un factor fundamental digamos, que explica ese resultado es un mecanismo de inteligencia que se creó con la política de restitución de tierra, donde están presentes las fuerzas militares, la policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, y a partir de esa integralidad en esos consejos de inteligencia se ha permitido, digamos, analizar de qué forma se tienen que intervenir los municipios y en qué, digamos, cronología se deben intervenir para garantizar que las comunidades y que los líderes sociales no van a estar expuestos a través de esta intervención. Entonces, en temas de sustitución de cultivos, yo creo que los programas futuros que vengan de sustitución de cultivos ilícitos deben tener en cuenta estos mecanismos de inteligencia y deben incorporarlos en su diseño para garantizar que las comunidades y que los líderes sociales no van expuestos por las intervenciones que se realizan desde el Estado. Y ahí en esta división y distribución pues, que tenemos de presencia estatal en nuestro país, hay algunas regiones que son más vulnerables que otras. En este estudio que usted desarrolló, algunos líderes que quizás por actividades en algunos departamentos son más vulnerables que otros. ¿Qué conclusión nos puede compartir respecto a esta división geográfica y esos riesgos y relación con el programa? Si me voy a partir la respuesta en dos, una que sea como de temas, características municipales de las regiones, y otro ya en temas más espaciales. En el estudio lo que se encuentra es que este efecto del programa de sustitución de cultivos está enfocado en municipios donde hay menor densidad de cultivos de coca. Entonces son en aquellos municipios, digamos, con bajos niveles de cultivos de coca y niveles intermedios de cultivos de coca, en donde se presenta este efecto del programa de sustitución en el asesinato de líderes. Y un poco lo que la literatura muestra sobre este tema es que es en esos municipios con mayor capacidad institucional
que es que hay menos cultivos de coca, y en esos contextos los liderazgos sociales tienen un rol más importante porque tienen mayor capacidad para oponerse a los grupos armados, y esto, digamos, en lo que termina es en que los líderes están más expuestos porque hay una mayor confrontación con estos grupos armados y una mayor oposición a los intereses de los grupos armados ilegales. Y también encontramos que en los municipios en los que ocurrió este efecto es en municipios donde hay presencia de grupos armados ilegales y donde hay disputas por el control territorial entre estos grupos armados ilegales, lo cual es muy acorde con la evidencia que se ha venido construyendo desde la firma del acuerdo de paz. Ahora, en los temas regionales, efectivamente hay unos enclaves donde está presente la sustitución de cultivos y donde ha habido un aumento en mayor proporción en el asesinato de líderes sociales. Le puedo resaltar algunas regiones, por ejemplo, en el sur de Nariño, en Tumaco, es uno de esos municipios donde se realiza sustitución y donde hay un aumento sostenido en el asesinato de líderes sociales. En el norte de Santander, en el Putumayo, y otra región donde esto está ocurriendo es en la frontera entre Antioquia y Córdoba. En algunos municipios donde se presenta este fenómeno, que hubo un crecimiento más del 100% en el asesinato de líderes desde la firma de los acuerdos comunitarios, son municipios como Ituango, Tarazá, Montelíbano, Puerto Libertador, y digamos que en esas regiones del país es donde se ha concentrado el aumento en asesinato de líderes sociales y que se ha, digamos, correlacionado con la implementación de este programa de sustitución de cultivos ilícitos. Lucas, muy buenos días. Lo saluda Antonio Rodríguez desde el suroeste antioqueño, nuestra emisora ubicada aquí en el municipio de Andes. Dentro de estos hallazgos que usted está aquí, que dan cuenta precisamente del riesgo que están sufriendo los líderes sociales, pero particularmente sobre la implementación de posibles acciones a partir de este tipo de investigaciones que a futuro puedan mitigar el riesgo. ¿Qué tan viable eso? Porque es esto, porque uno consideraría, o por lo menos yo consideraría valioso, que se puedan tomar parte de las conclusiones o sugerencias o acciones que se dejan a partir de esa investigación y que realmente queden incluidas en posibles implementaciones o proyectos en estos territorios. Ese asunto, desde ustedes como investigadores en contacto con los entes encargados de esto, ¿queda avanzado en algo dentro de la investigación, la socialización de estos resultados con ellos, la puesta al servicio de estos proyectos del resultado de estas investigaciones? ¿Qué tan avanzado queda? Antonio José, buenos días. Mire, estoy de acuerdo con usted, y para nosotros también es de mayor importancia, digamos, divulgar los resultados de esta investigación con el propósito que en futuras presentaciones se puedan tener en cuenta las recomendaciones que aquí se hacen. Y digamos que estos espacios que ustedes me brindan para socializar los resultados son muy importantes para lograr ese propósito. Como le decía ahorita a Johanna, un poco la recomendación principal es que mecanismos de inteligencia que se han implementado en otras políticas públicas en territorios afectados en el conflicto se puedan replicar en los programas de sustitución. Claramente tiene que haber algunas particularidades por ser temas de sustitución y no de restitución de tierras, y estamos trabajando desde el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas sobre adelantar, digamos, con mayor profundidad cuáles serían exactamente los detalles operativos y los detalles mecánicos de este tipo de mecanismo de inteligencia. Eso es un trabajo que estamos realizando, que se está en curso y que esperamos poder tener resultados el próximo año. Y sobre la socialización de los resultados, desde el principio, digamos, la publicación del artículo ya en la revista internacional ocurrió la semana pasada, pero este documento, digamos, como documento de trabajo fue publicado desde el 2020, y desde ahí hemos tratado de tener una comunicación permanente con la Consejería Presidencial para la Estabilización, con la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la ART. Entonces, digamos que hemos venido trabajando permanentemente con las entidades del Estado para presentarles los resultados, para mostrarles cuáles son las sugerencias de política que tiene este estudio, y lo que consideramos es que es fundamental que en los próximos diseños de programas de sustitución de cultivos ilícitos se tenga en cuenta este riesgo desproporcional que asumen los líderes sociales, y que desde la política pública deben anticiparse, consideramos, con estos mecanismos de inteligencia que hemos propuesto, no solamente en este documento, sino en las otras publicaciones que hemos realizado desde el CC.
Estamos conversando con Lucas Marín Llanes a propósito de la investigación sobre el asesinato de líderes sociales, un efecto no intencionado de la sustitución de cultivos de uso ilícito en nuestro país. Él es economista y asistente de investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, CESED. Lucas, para finalizar, quisiera preguntarle sobre este tipo de riesgos que corren las comunidades, en este caso los líderes sociales, frente a la implementación de este programa. Se podría decir, no sé si esta sería la palabra, pero ha valido la pena precisamente ese riesgo, estas malas noticias que hemos recibido, pues aquí revisando la página web de Indepaz, que hace seguimiento al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en nuestro país, nos habla que llevamos 162 personas asesinadas en este año. ¿Ha valido la pena en esos resultados que se esperan en la implementación de este programa? Digamos que su pregunta es fundamental, Johanna, y creo que todavía no tenemos la respuesta y esa respuesta es fundamental. Una de las recomendaciones en las conversaciones que hemos tenido con los funcionarios encargados de la sustitución de cultivos es la necesidad de conocer los resultados del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Hasta el momento, lo que conocemos es que los componentes de seguridad alimentaria y asistencia técnica, como le comentaba, casi que se han implementado al 100% y que los proyectos productivos se han implementado solamente en 9% de los hogares beneficiarios del programa. Sin embargo, digamos que esas cifras no nos dan muchos indicios sobre la efectividad del programa como un todo, ni de los componentes particulares del programa. Por eso hemos insistido tanto desde el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas sobre la necesidad de una evaluación rigurosa sobre el programa, sobre los operadores del programa y sobre los resultados que ha tenido el programa, tanto en reducción de cultivos de coca, pero también sobre las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, que es fundamental, digamos, para entender la integralidad de la política de sustitución. Entonces, digamos que no tengo los resultados de esa evaluación, no se ha realizado esa evaluación y es fundamental que se adelante esa evaluación porque este programa de sustitución es el mayor programa de sustitución de cultivos ilícitos que se ha realizado en el mundo y hasta el momento, 5 años después del comienzo de su implementación, no conocemos los resultados. Lo que se conoce, digamos, y un tema que quería mencionar es que desde el estudio de la política de drogas se han analizado múltiples consecuencias no intencionadas sobre las intervenciones que se realizan, sobre la aspersión aérea con datos, se tiene evidencia de las consecuencias no deseadas que tiene en temas de salud, en temas de medio ambiente, en temas de violencia y su baja efectividad para reducir cultivos de uso ilícito. Sin embargo, en temas de sustitución de cultivos no tenemos hasta el momento, y particularmente del PENIS, no tenemos una evaluación de impacto ni una evaluación institucional de los resultados del programa. Y este trabajo, digamos, su contribución a la literatura académica es ese primer esfuerzo por estimar consecuencias no intencionadas de programas de sustitución de cultivos ilícitos. Y además porque la sustitución, de acuerdo con el seguimiento que se hace a la producción de cocaína en nuestro país, pues no significa que haya una disminución precisamente de la producción. Lo que destacamos y que usted también nos mencionaba, Lucas, en esta entrevista, es ese cambio de condiciones económicas en materia de seguridad y también sociales de la población que generalmente se dedicaba a los cultivos ilícitos. En este caso, pues muy importante el seguimiento que se hace desde la academia para presentar estos resultados parciales que paulatinamente pues irán sumando para un balance general de este Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos con esa mirada académica, profesional y rigurosa que se ofrece en este caso desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, CESED, con Lucas Marín Llanes, quien es economista y asistente de investigación en este centro. Lucas, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Le deseamos un feliz día. Muchas gracias, Johanna. Muchas gracias a las otras personas de la mesa por la invitación y por permitirnos socializar los resultados de este estudio. En Oriente nos escuchan en la señal 103.4 FM.